Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares de la Administración del Estado. Volumen 2. Art. 46 LJCA. 1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de 2 meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada, o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 6 meses y se contará para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 2. En los supuestos previstos en el artículo 29, los 2 meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 3. Si el recurso contencioso administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de 10 días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de 20 días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. 4. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición, o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado. 5. El plazo para interponer recurso de lesividad será de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 6. En los litigios entre administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso administrativo será de 2 meses, salvo que por ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los 3 primeros apartados del artículo 44, el plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. El contenido de este precepto, ciertamente complejo, se podría esquematizar como sigue. Supuesto. Plazo. A contar. Acto expreso. 2 meses. Desde el día siguiente a. Publicación de la disposición impugnada. Notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Acto presunto. 6 meses. A partir del día siguiente al que se produzca el acto presunto según su normativa. Falta de prestación obligada art. 29. 2 meses. A partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. Vía de hecho con requerimiento. 10 días. Desde el día siguiente a la terminación del plazo de 10 días siguientes al requerimiento. Vía de hecho sin requerimiento. 20 días. Desde que se inició la actuación administrativa en vía de hecho. Recurso de lesividad. 2 meses. Desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. Litigios entre administraciones. 2 meses. Cuando hay requerimiento, desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado. 3. Reclamación del expediente art. 48 LJCA. El art. 47 se ocupa de los casos en que proceda el anuncio o publicación de la interposición del recurso en los boletines oficiales. Casos que generalmente tienen que ver con el respeto de los intereses legítimos de terceros. Tanto si esta publicación es necesaria como si no. A continuación, el letrado de la Administración de Justicia, en la ley sigue apareciendo su denominación anterior, secretario judicial, requerirá a la Administración para que le remita el expediente administrativo,
ordenándole que practique los emplazamientos a cuantos aparezcan en él como interesados, porque se pueden personar como demandados en el plazo de 9 días. El expediente se reclamará al órgano autor de la disposición o acto impugnado, o a aquel al que se impute la inactividad o vía de hecho. Se hará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia. El expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional. El expediente, original o copiado, se enviará completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administración conservará siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que envíe. Si el expediente fuera reclamado por diversos juzgados o tribunales, la Administración enviará copias autentificadas del original o de la copia que conserve. Cuando el recurso contra la disposición se hubiere iniciado por demanda, el tribunal podrá recabar de oficio o a petición del actor el expediente de elaboración. Recibido el expediente, el secretario judicial lo pondrá de manifiesto a las partes por 5 días para que formulen alegaciones. Se excluirán del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontrasen los documentos excluidos. Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación, y si no se enviara en el término de 10 días contados como dispone el apartado 3, tras constatarse su responsabilidad, previo apercibimiento del secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el juez o tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1.200 euros a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada 20 días, hasta el cumplimiento de lo requerido. De darse la causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable. Contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en el artículo 79 LJCA. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harán efectivas por vía judicial de apremio. Impuestas las 3 primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el juez o tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento. 4. Admisión o inadmisión, contestación y alegaciones previas. Inadmisión art. 51 LJCA. El juzgado o sala, tras el examen del expediente administrativo, declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto: a. La falta de jurisdicción o la incompetencia del juzgado o tribunal. b. La falta de legitimación del recurrente. c. Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnación. d. Haber caducado el plazo de interposición del recurso. El juzgado o sala podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando en este último caso la resolución o resoluciones desestimatorias. Cuando se impugne una actuación material constitutiva de vía de hecho, el juzgado o sala podrá también inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuación administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido. Deducción de la demanda art. 52 LJCA. Recibido el expediente administrativo en el juzgado o tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de 20 días.
Cuando los recurrentes fuesen varios y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuará en original o copia. Si la demanda no se hubiera presentado dentro del plazo, el juzgado o sala de oficio declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día que se notifique el auto. Contestación. Presentada la demanda, se dará traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de 20 días. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, emplazará a la administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente. La contestación se formulará primero por la administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la administración otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos. En este caso no habrá lugar a la entrega del expediente administrativo, que será puesto de manifiesto en la oficina judicial, pero sí de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados. Si la administración demandada fuere una entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dará no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de 20 días, pueda designar representante en juicio o comunicar al órgano judicial, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensión del actor. Alegaciones previas. Para el supuesto de que el expediente administrativo no estuviera completo, la LJCA establece un trámite de subsanación en el art. 55 no siendo propiamente trámite de alegaciones. Igualmente en el art. 56 se prevé la posibilidad de que la demanda deba ser subsanada. Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros 5 días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa. Del escrito formulando alegaciones previas se dará traslado por 5 días al actor, el cual podrá subsanar el defecto si procediera en el plazo de 10 días. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones previas, se declarará la inadmisibilidad del recurso y se ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. 5. Prueba. Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otro sí, en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos, deberán expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios de prueba que se propongan. Si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los 5 días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos. El otro sí es una parte de las demandas que figura al final de las mismas, después del suplico, como una especie de añadido a este, una postdata salvando las distancias. Por tanto, se quiere aquí indicar que no se admite la solicitud de prueba de forma autónoma, sino que se debe insertar en otros escritos. La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo será de 30 días para practicarla. No obstante, se podrán aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso. 6. Vista y conclusiones. Salvo que en esta ley se disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista,
que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso sin más trámites, para sentencia. Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otro sí en los escritos de demanda o contestación o por escrito presentado, en el plazo de 5 días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba. El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir a su costa copia de las grabaciones originales. Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. El plazo para formular este escrito será de 10 días sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultáneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido más de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representación. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el juez o tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad de pedir más diligencias, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas. 7. Sentencia. La sentencia se dictará en el plazo de 10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Cuando el juez o tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes. La sentencia pronunciará alguno de los fallos siguientes. 1. Inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo. A. Estimación o desestimación del recurso contencioso administrativo. La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes. B. Que el juzgado o tribunal contencioso administrativo carezca de jurisdicción. C. Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada. D. Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnación. E. Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia. F. Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso administrativo solo producirá efectos entre las partes. 2. Desestimación del recurso contencioso administrativo. La sentencia desestimará el recurso cuando se ajusten a derecho la disposición, acto o actuación impugnados. 3. Estimación del recurso contencioso administrativo. La sentencia estimará el recurso contencioso administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder. Se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso administrativo, A. Declarará no ser conforme a derecho, y en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o acto recurrido o dispondrá que cese o se modifique la actuación impugnada. B. Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situación jurídica individualizada, reconocerá dicha situación jurídica y adoptará cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma. C. Si la medida consistiera en la emisión de un acto o en la práctica de una actuación jurídicamente obligatoria, la sentencia podrá establecer plazo para que se cumpla el fallo. D. Si fuera estimada una pretensión de resarcir daños y perjuicios, se declarará en todo caso el derecho a la reparación, señalando asimismo quién viene obligado a indemnizar. La sentencia fijará también la cuantía de la indemnización cuando lo pida expresamente el demandante, y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso,
se establecerán las bases para la determinación de la cuantía, cuya definitiva concreción quedará diferida al período de ejecución de sentencia. 4. Costas. La sentencia contendrá además, en cualquiera de los casos anteriores, el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas. 8. Otras formas de terminación del procedimiento. Solo se apunta en esta sede que, a partir de su art. 74, la LJCA contempla y desarrolla con detalle alternativas a la sentencia. Así, además de por sentencia, como forma normal de terminación del procedimiento contencioso administrativo, este puede concluir también por desistimiento, allanamiento, reconocimiento de la pretensión en vía administrativa, terminación convencional. 5,2. Procedimiento abreviado. Como antes se dijo, este procedimiento fue introducido por vez primera en la LJCA de 1998 para determinadas materias de cuantía determinada limitada, procedimiento basado en el principio de oralidad. Los juzgados de lo contencioso administrativo de este orden jurisdiccional conocen por el procedimiento abreviado de los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al servicio de las administraciones públicas, sobre extranjería y sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros. Se inicia mediante demanda. El secretario judicial, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del tribunal, admitirá la demanda y ordenará su traslado al demandado, la reclamación del expediente a la administración demandada y la citación a las partes para el acto de la vista oral, fijando el día y hora de la misma. Este acto de vista oral no es imprescindible, puede obviarse si el actor lo pide, por otro sí y las demás partes no la solicitan. Acto de la vista. A la vista comenzará con exposición por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificación de los expuestos en la demanda. Si el demandado formuleis cuestiones previas de orden formal que impidiesen dictar sentencia sobre el fondo, se oirá nuevamente al demandante, resolviéndolas el juez en el acto, art. 78,6 a 8 LJCA. B. Acto seguido, el juez dará la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrán las pruebas y, una vez admitidas, se practicarán seguidamente art. 78,10 LJCA. C. Tras la práctica de la prueba, se dará la palabra a los letrados para fijar sus conclusiones, y si asisten las personas que sean parte en el proceso, no sus representantes, podrán solicitar del juez exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa art. 78,19 LJCA. Terminada la vista, se firmará el acta, debiendo el juez dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes art. 78,20 y 22 LJCA. 5,3. Procedimientos especiales. La LJCA dedica su título V a los procedimientos especiales, regulando los siguientes en sus capítulos. 1. El de protección de los derechos fundamentales de la persona, capítulo 1. Dentro de este capítulo, a su vez, hay especialidades que dejamos aquí apuntadas a falta de más espacio en esta sede. A. Procedimientos derivados de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión, art. 122. B. Procedimientos de autorización judicial referidos a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, art. 122 bis. C. Procedimiento de autorización judicial de conformidad con una decisión de la Comisión Europea en materia de transferencia internacional de datos, art. 122 ter. 2. La cuestión de ilegalidad, capítulo 2. 3. El de suspensión administrativa previa de acuerdos, capítulo 3. 4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, capítulo 4. 5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos, capítulo 5. Por otra parte, debemos añadir el procedimiento contencioso electoral, que se regula en normativa aparte, como veremos.
Y finalmente, añadir las especialidades en materia de salud pública, derivadas de la pandemia. 5.3.1. Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. Es el procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 53.2 de la Constitución española. Podrán hacerse valer en este proceso las pretensiones que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades, por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Como especialidad destaca, el plazo para interponer este recurso será de 10 días que se computarán desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución. Transcurridos 20 días desde la reclamación, la presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente, cuando la lesión tuviera su origen en la inactividad administrativa, se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o vía de hecho, sin requerimiento. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente. Si se recibe después de este plazo, se dará traslado a las partes para alegaciones en 48 horas. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles para que puedan comparecer como demandados ante el juzgado o sala en el plazo de 5 días. La Administración, con el envío del expediente y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de comparecencia. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del emplazamiento a los demás interesados, el secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto mandando seguir las actuaciones, aunque también podrá acordar la inadmisión. Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, se pondrán de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 8 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos. Formalizada la demanda, se dará traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes, para que presenten alegaciones y documentos en el plazo común e improrrogable de 8 días. La prueba se propondrá y practicará en el plazo máximo de 20 días comunes para su proposición y práctica. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días, contra la que procederá la apelación en un solo efecto si proviene del juzgado de lo contencioso administrativo. Cuando la ley habla de un solo efecto, quiere decir que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia o auto. Es decir, tendrá efecto devolutivo pero no suspensivo. 5.3.2. Cuestión de ilegalidad. El juez o tribunal planteará mediante auto la cuestión de ilegalidad prevista en el art. 27.1 dentro de los 5 días siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestión habrá de ceñirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaración de ilegalidad haya servido de base para la estimación de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dará recurso alguno. En este auto se emplazará a las partes para que formulen alegaciones en el plazo de 15 días. Terminado el plazo de personación y alegaciones, se declarará concluso el procedimiento. La sentencia se dictará en los 10 días siguientes a dicha declaración. No obstante, podrá el tribunal rechazar, en trámite de admisión mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestión de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales. El plazo para dictar sentencia quedará interrumpido si, para mejor proveer, el tribunal acordara reclamar el expediente de elaboración de la disposición cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos, el secretario judicial acordará oír a las partes por plazo común de 5 días,
sobre el expediente o el resultado de la prueba. 5.3.3. Suspensión administrativa previa de acuerdos. Este procedimiento se aplica en los casos en que, conforme a las leyes, la suspensión administrativa de actos o acuerdos de corporaciones o entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquellos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. En el plazo de los 10 días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión, o en el que la ley establezca, deberá interponerse el recurso contencioso administrativo requiriéndose a la administración que hubiese dictado el acto para que aporte el expediente, realice alegaciones y convoque a todo interesado para su personación en el juzgado o tribunal. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el secretario judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de 10 días remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquel y notifique a cuantos tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de 10 días. Recibido el expediente, se convocará a los interesados a una vista que se celebrará en el plazo mínimo de 10 días y que podrá ser sustituida por la presentación de conclusiones. Celebrada la vista se dictará sentencia. 5.3.4. Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado. Este procedimiento se introduce en 2013 en la LJCA, mediante los artículos 127 bis y ter, como consecuencia de la promulgación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. A todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. Cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considere que una disposición, acto, actuación, inactividad o vía de hecho procedente de cualquier administración pública sea contraria a la libertad de establecimiento o de circulación en los términos previstos en la Ley 20/2013, podrá presentar el recurso contencioso administrativo. El plazo para interponer este recurso será de 2 meses. Cuando el recurso se interponga a solicitud de un operador económico, el plazo de 2 meses se computará desde la presentación de la solicitud ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En el mismo día de la interposición o en el siguiente, el secretario judicial requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de interposición, para que en el plazo máximo de 5 días a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente acompañado de los informes y datos que se soliciten en el recurso. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo no suspenderá el curso de los autos. El secretario judicial pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones, para que en el plazo improrrogable de 10 días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos oportunos. Si el expediente administrativo se recibiese una vez formalizada la demanda, se concederá un trámite adicional de alegaciones a las partes. Formalizada la demanda, el secretario judicial dará traslado a las partes demandadas para que a la vista del expediente presenten contestación en el plazo común e improrrogable de 10 días y acompañen los documentos que estimen oportunos. El órgano jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales. El período de práctica de prueba no será en ningún caso superior a 20 días. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de 5 días. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico que afecte a la libertad de establecimiento o de circulación, incluida la desviación de poder. La sentencia que estime el recurso implicará la corrección de la conducta infractora, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios, incluido el lucro cesante que dicha conducta haya causado. Cuando se trate de asuntos en los que no quepa ulterior recurso, el órgano jurisdiccional podrá convocar a las partes a una comparecencia con la finalidad de dictar su sentencia de viva voz, exponiendo verbalmente los razonamientos en que sustente su decisión, resolviendo sobre los motivos que fundamenten el recurso y la oposición y pronunciando su fallo.
La no comparecencia de todas o alguna de las partes no impedirá el dictado de la sentencia de viva voz. Caso de haberse dictado la sentencia de forma oral, el secretario judicial expedirá certificación que recoja todos los pronunciamientos del fallo, con expresa indicación de su firmeza y de la actuación administrativa a que se refiera. Dicha certificación será expedida en el plazo máximo de 5 días, notificándose a las partes. 5.3,5. Procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos. Se añadió por la disposición final 2,2 de la Ley Orgánica 3/2015 que añade a la LJCA un artículo 127 quinquies que establece: 1. El procedimiento para la declaración judicial de extinción de un partido político se regirá por lo dispuesto en el artículo 78, con las siguientes especialidades. A. En la demanda deberá especificarse en cuál o cuáles de los motivos recogidos en el artículo 12 bis 1 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de partidos políticos, se fundamenta la petición de declaración judicial de extinción. B. El plazo de 2 meses para la presentación de la demanda se contará a partir del día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el artículo 12 bis 2 de la misma ley. C. Cuando la sentencia declare la extinción del partido, será notificada al registro para que éste proceda a la cancelación de la inscripción. 2. El Ministerio Fiscal será parte del proceso. 5.3,6. Procedimiento contencioso electoral. Se regula en los artículos 109 y siguientes de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, LOREG, destacándose las siguientes cuestiones. Objeto del recurso contencioso electoral. Pueden ser objeto de recurso contencioso electoral los acuerdos de las juntas electorales sobre proclamación de electos, así como la elección y proclamación de los presidentes de las corporaciones locales. Legitimación para interposición del recurso contencioso electoral. Están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral o para oponerse a los que se interpongan. A. Los candidatos proclamados o no proclamados. B. Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción. C. Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones que hayan presentado candidaturas en la circunscripción. La presentación pública y la defensa de la legalidad en el recurso contencioso electoral corresponden al Ministerio Fiscal. Interposición del recurso contencioso electoral. 1. El recurso contencioso electoral se interpone ante la Junta Electoral correspondiente dentro de los 3 días siguientes al acto de proclamación de electos y se formaliza en el mismo escrito, en el que se consignan los hechos, los fundamentos de derecho y la petición que se deduzca. 2. El tribunal competente para la resolución de los recursos contencioso electorales que se refieren a elecciones generales o al Parlamento Europeo es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. En el supuesto de elecciones autonómicas o locales, el tribunal competente es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la respectiva comunidad autónoma. 3. Al día siguiente de su presentación, el presidente de la Junta ha de remitir a la Sala competente el escrito de interposición, el expediente electoral y un informe de la Junta en el que se consigne cuanto se estime procedente como fundamento del acuerdo impugnado. La resolución que ordena la remisión se notificará inmediatamente después de su cumplimiento a los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción, emplazándoles para que puedan comparecer ante la Sala dentro de los 2 días siguientes. 4. La Sala, al día siguiente de la finalización del término para la comparecencia de los interesados, dará traslado del escrito de interposición y de los documentos que lo acompañen al Ministerio Fiscal y a las partes que se hubieran personado en el proceso, poniéndoles de manifiesto el expediente electoral y el informe de la Junta Electoral, para que en el plazo común e improrrogable de 4 días puedan formular las alegaciones que estimen convenientes. A los escritos de alegaciones se pueden acompañar los documentos que, a su juicio, puedan servir para apoyar o desvirtuar los fundamentos de la impugnación. Asimismo,
se puede solicitar el recibimiento a prueba y proponer aquellas que se consideren oportunas. 5. Transcurrido el período de alegaciones, la Sala, dentro del día siguiente, podrá acordar de oficio o a instancia de parte el recibimiento a prueba y la práctica de las que declara pertinentes. La fase probatoria se desarrollará con arreglo a las normas establecidas para el proceso contencioso administrativo, si bien el plazo no podrá exceder de 5 días. Sentencia del recurso contencioso electoral. 1. Concluido el período probatorio en su caso, la Sala, sin más trámite, dictará sentencia en el plazo de 4 días. 2. La sentencia habrá de pronunciar alguno de los fallos siguientes. A. Inadmisibilidad del recurso. B. Validez de la elección y de la proclamación de electos, con expresión en su caso de la lista más votada. C. Nulidad de acuerdo de proclamación de uno o varios electos, y proclamación como tal de aquel o aquellos a quienes corresponda. D. Nulidad de la elección celebrada en aquella o aquellas mesas que resulten afectadas por irregularidades invalidantes y necesidad de efectuar nueva convocatoria en las mismas, que podrá limitarse al acto de la votación, o de proceder a una nueva elección cuando se trate del presidente de una corporación local, en todo caso en el plazo de 3 meses a partir de la sentencia. No obstante, la invalidez de la votación en una o varias mesas o en una o varias secciones no comportará nueva convocatoria electoral en las mismas cuando su resultado no altere la atribución de escaños en la circunscripción. Notificación y recurso contra la sentencia. 1. La sentencia se notifica a los interesados no más tarde del día 37º posterior a las elecciones. 2. Contra la misma no procede recurso contencioso alguno, ordinario ni extraordinario, salvo el de aclaración, y sin perjuicio del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El amparo debe solicitarse en el plazo de 3 días, y el Tribunal Constitucional debe resolver sobre el mismo en los 15 días siguientes. Carácter del recurso contencioso electoral. 1. Los recursos contencioso electorales tienen carácter de urgentes y gozan de preferencia absoluta en su sustanciación y fallo ante las salas de lo contencioso administrativo competentes. 2. En todo lo no expresamente regulado por esta ley en materia contencioso electoral será de aplicación la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. 5.3.7. Procedimientos de salud pública. Al final de la regulación sobre procedimientos especiales, el legislador, a la vista de las numerosas consecuencias e implicaciones de la pandemia por COVID-19, ha introducido el art. 122 quater, que regula como otra especialidad más, la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales. Este artículo dispone escuetamente que en la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones, a que se refieren los artículos 8,6, segundo párrafo 10,8 y 11,1 y de la presente ley será parte el Ministerio Fiscal. Esta tramitación tendrá siempre carácter preferente y deberá resolverse por auto en un plazo máximo de 3 días naturales. Para comprender su alcance, debemos determinar cuáles son las autorizaciones o ratificaciones a las que se alude. 1. Las del art. 6. Que regula la competencia de los juzgados de lo contencioso administrativo. Medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública, e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada. 2. Las del art. 10,8. Competencias de las salas de lo contencioso administrativo de los tribunales superiores de justicia. Autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública, e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. 3. Las del art.
11. Competencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Apartado 1 letra I. Autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que la autoridad sanitaria estatal considere urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente. Además, se dispone en el art. 87,1 bis, que los autos dictados aplicando estos dos últimos artículos son susceptibles en todo caso del recurso de casación, introduciendo así especialidades en el régimen general del recurso de casación contencioso. Para ello se ha modificado la LJCA, mediante la L8/2021, dando entrada al art. 87 ter con este tenor. Artículo 87 ter. 1. El recurso de casación contra autos dictados en aplicación del artículo 10,8 y del artículo 11,1 y de esta ley, se iniciará mediante escrito presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en el que las partes comparecerán e interpondrán directamente el recurso de casación. 2. La parte recurrente, el mismo día en que interponga el recurso, habrá de presentar escrito ante la sala de instancia poniendo en su conocimiento el hecho de la interposición, debiendo dicha sala, en el día siguiente hábil a esa comunicación, remitir el testimonio de las actuaciones seguidas en el procedimiento en que se dictó el auto recurrido a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. 3. El escrito de comparecencia e interposición habrá de presentarse en el plazo de 3 días hábiles contados desde la fecha de notificación del auto impugnado, y con acompañamiento de testimonio de dicho auto, expondrá los requisitos de procedimiento, señalando la cuestión de interés casacional sobre la que se interesa se fije doctrina, y las pretensiones relativas al enjuiciamiento del auto recurrido. 4. Si el objeto de la autorización o ratificación hubiera sido una medida adoptada por una autoridad sanitaria de ámbito distinto al estatal, en cumplimiento de actuaciones coordinadas en salud pública, declaradas por el Ministerio de Sanidad, en su caso, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, también ostentará legitimación activa en el presente recurso la Administración General del Estado. 5. Cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario y, en todo caso, cuando la demora en la resolución pueda causar perjuicios irreversibles, las partes podrán solicitar en el escrito de interposición que se habiliten los días inhábiles para la tramitación y resolución del recurso de casación. Contra la decisión que deniegue la habilitación solicitada, no cabrá recurso. 6. Presentado el escrito será turnado de inmediato a la sección competente para la tramitación y decisión, que lo tramitará preferentemente, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las partes para que comparezcan y formulen alegaciones por plazo común de 3 días. 7. Transcurrido el plazo de alegaciones, y sin que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 128,1 de la presente ley sobre la declaración de caducidad, la sección competente para la tramitación y decisión fijará doctrina y resolverá sobre las cuestiones y pretensiones planteadas en el plazo de los 5 días siguientes. 8. Se aplicarán a todos los escritos los requisitos de extensión máxima y normas de estilo establecidas por la Sala, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 bis 3 de la presente ley. 5,4. Régimen de recursos. Se regula esta materia en la LJCA a continuación de los procedimientos especiales, a partir de su art. 79 distinguiendo las siguientes secciones. 5.4,1. Contra providencias y autos. 1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelación o casación, podrá interponerse recurso de reposición sin perjuicio del cual se llevará a efecto la resolución impugnada, salvo que el órgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario. 2. No es admisible el recurso de reposición contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de reposición,
los de aclaración y las solicitudes de revisión de diligencias de ordenación. 3. El recurso de reposición se interpondrá en el plazo de 5 días, a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución impugnada. 4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dará traslado de las copias del escrito a las demás partes, por término común de 3 días, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el órgano jurisdiccional resolverá por auto dentro del tercer día. Se podrá interponer el recurso de apelación frente a los autos dictados por los juzgados de lo contencioso administrativo y los juzgados centrales de lo contencioso administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos. A. Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares. B. Los recaídos en ejecución de sentencia. C. Los que declaren la inadmisión del recurso contencioso administrativo o hagan imposible su continuación. D. Los recaídos sobre las autorizaciones previstas en el artículo 8,6, autorizaciones para la entrada en domicilios y análogos, modificado en 2020, y en los artículos 9,2 y 122 bis, los relacionados con los servicios de la sociedad de la información. E. Los recaídos en aplicación de los artículos 83 y 84, medidas cautelares y ejecución provisional en el recurso de apelación contra sentencias. La tramitación se ajustará a lo establecido para el recurso de apelación frente a sentencias. 5.4.2. Contra sentencias. 5.4.2.1. Recurso ordinario de apelación. 1. Las sentencias de los juzgados de lo contencioso administrativo y de los juzgados centrales de lo contencioso administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes. A. Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. B. Los relativos a materia electoral comprendidos en el art. 8,4. 2. Serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes. A. Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra A, del apartado anterior. B. Las dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona. C. Las que resuelvan litigios entre administraciones públicas. D. Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales. El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los 15 días siguientes al de su notificación. Transcurrido el plazo de 15 días sin haberse interpuesto el recurso de apelación, la sentencia quedará firme. El juzgado elevará los autos y el expediente administrativo a la sala de lo contencioso administrativo competente. La sala dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la declaración de que el pleito está concluso para sentencia. 5.4.2.2. Recurso de casación. Objeto. Las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia serán susceptibles de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Se exceptúan de lo establecido en el apartado anterior las sentencias dictadas en el procedimiento para la protección del derecho fundamental de reunión y en los procesos contencioso electorales. El interés casacional. El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. 2. El Tribunal de Casación podrá apreciar que existe interés casacional objetivo, motivándolo expresamente en el auto de admisión, cuando, entre otras circunstancias, la resolución que se impugna a fije, ante cuestiones sustancialmente iguales, una interpretación de las normas de derecho estatal o de la Unión Europea, en las que se fundamenta el fallo contradictoria con la que otros órganos jurisdiccionales hayan establecido.
B. Siente una doctrina sobre dichas normas que pueda ser gravemente dañosa para los intereses generales. C. Afecte a un gran número de situaciones, bien en sí misma o por trascender del caso objeto del proceso. D. Resuelva un debate que haya versado sobre la validez constitucional de una norma con rango de ley, sin que la improcedencia de plantear la pertinente cuestión de inconstitucionalidad aparezca suficientemente esclarecida. E. Interprete y aplique aparentemente con error, y como fundamento de su decisión, una doctrina constitucional. F. Interprete y aplique el derecho de la Unión Europea en contradicción aparente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o en supuestos en que aún pueda ser exigible la intervención de éste a título prejudicial. G. Resuelva un proceso en que se impugnó directa o indirectamente una disposición de carácter general. H. Resuelva un proceso en que lo impugnado fue un convenio celebrado entre administraciones públicas y haya sido dictada en el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. 3. Se presumirá que existe interés casacional objetivo. A. Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. B. Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea. C. Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general, salvo que ésta con toda evidencia carezca de trascendencia suficiente. D. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales, cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. E. Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los gobiernos o consejos de gobierno de las comunidades autónomas. No obstante, en los supuestos referidos en las letras A, D y E, el recurso podrá inadmitirse por auto motivado cuando el tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Preparación. El recurso de casación se preparará ante la sala de instancia en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso o debieran haberlo sido. Si se cumplieran los requisitos marcados por la LJCA, dicha sala, mediante auto en el que se motivará suficientemente su concurrencia, tendrá por preparado el recurso de casación, ordenando el emplazamiento de las partes para su comparecencia dentro del plazo de 30 días ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, así como la remisión a ésta de los autos originales y del expediente administrativo, y si lo entiende oportuno, emitirá opinión sucinta y fundada sobre el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia que unirá al oficio de remisión. Recibidos los autos originales y el expediente administrativo, la sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo a que se refiere el apartado siguiente podrá acordar excepcionalmente y solo si las características del asunto lo aconsejan, oír a las partes personadas por plazo común de 30 días acerca de si el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. Suponiendo la estimación, pues cabe inadmisión y no es infrecuente, y tras la tramitación que la LJCA establece, la sección competente o el pleno de la sala si procede, dictará sentencia en el plazo de 10 días desde que termine la deliberación para votación y fallo. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la sala casará la sentencia.